sistema nervioso central está constituido por dos segmentos, uno superior denominado encéfalo y uno inferior denominado médula espinal. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central contenido en el conducto vertebral. Esta tiene una forma de tallo cilíndrico color blanquecino, la cual mide de 45 centímetros de longitud en el hombre, 42 centímetros de longitud en la mujer, por 1 centímetro de ancho. La médula espinal no es rectilínea en su totalidad, ya que vamos a encontrar dos ensanchamientos. Tenemos el primer ensanchamiento, denominado también intumescencia cervical, la cual inicia en la cuarta cervical y termina en la primera torácica. Tenemos la segunda intumescencia denominada lumbosacra, la cual empieza en la 10ª torácica y la primera lumbar. Estos dos segmentos de la médula espinal hacen referencia al lugar de origen de los nervios espinales, tanto para los miembros superiores como para los miembros inferiores. Límites de la médula espinal. Superiormente, la médula espinal se corresponde con el encéfalo, para ser exactos, con la médula oblongada por la decusación de las pirámides en su extremo inferior, la cual corresponde a un plano horizontal tangencial al borde superior del arco posterior del atlas y que pasa por el centro del arco anterior de este hueco. Su extremo inferior o cono terminal está situado a nivel de la segunda vértebra lumbar. Relaciones. La médula espinal presenta un diámetro menor que el conducto vertebral. En el conducto vertebral, la médula espinal tiende a seguir el camino más corto. La médula espinal está separada de las paredes óseas por medio de dos estructuras. Tenemos a las meninges que envuelven a la médula espinal. Dichas meninges son la pía madre, aracnoides y dura madre. Tenemos a la pía madre, que es una capa delgada, muy vascularizada y que se encuentra en estrecha relación con el encéfalo. Tenemos a la aracnoides, que es una capa vascular que está atravesada por vasos sanguíneos hasta la pía madre. Entre la pía madre y la aracnoides tenemos el espacio subaracnoide, el cual contiene el líquido cefalorraquídeo que amortigua de golpes y ayuda a reducir la posibilidad de traumatismos. Tenemos la dura madre, que es la capa meninge más externa, y tenemos un espacio comprendido entre la dura madre y aracnoides denominado espacio subdural, que es muy estrecho y que se encuentra con menor cantidad de líquido cefalorraquídeo. También se encuentra separada de las paredes óseas la médula espinal por medio del tejido adiposo y los plexos venosos vertebrales internos que llenan al espacio comprendido entre la dura madre y las paredes del conducto vertebral. La cara anterior está recorrida de un extremo a otro de la médula espinal por una fisura denominada fisura media anterior. La cara posterior presenta sobre la línea media y sobre toda la longitud de la médula espinal una ranura denominada surco medio posterior. Este surco corresponde al borde posterior de un tabique medio que es denominado septo o tabique medio posterior. La fisura media anterior y el surco medio posterior tienen a cada lado de 2 a 3 milímetros de la línea media raíces posteriores y anteriores de los nervios espinales, formados por varios nervios superpuestos. Las raíces posteriores son denominadas raíces sensitivas. Estas forman a cada lado del surco medio posterior una serie vertical y regular de haces nerviosos. Esos son más numerosos y gruesos que las raíces anteriores, a excepción de la primera raíz, la cual es más pequeña. Al arrancar estas raíces podemos observar su línea de implantación, que se denomina surco posterolateral. Las raíces anteriores se denominan raíces motoras de los nervios espinales. Estas nacen a cada lado de la fisura media anterior, siguiendo una línea discontinua e irregular. Es por eso que al ser arrancadas podemos observar una línea discontinua, que es la línea de implantación denominada surco anterolateral. La fisura media anterior, el surco medio posterior, el surco anterolateral, el surco posterolateral limitan en cada mitad lateral de la médula espinal 3 bandas longitudinales y blanquecinas formadas por haces de fibras nerviosas. Estas bandas se denominan cordones y se dividen en 3: cordones anterior, lateral y posterior. El cordón anterior está comprendido entre la fisura media anterior y el surco anterolateral. El cordón lateral se encuentra entre el surco anterolateral y el surco posterolateral.
El cordón posterior se encuentra entre el surco medio posterior y el surco posterolateral. Cervical a este cordón encontramos una línea longitudinal denominada surco intermedio posterior, el cual divide una parte medial o fascículo grácil y una parte lateral o fascículo cuneiforme. Finalmente, debe destacarse que de la parte cervical del cordón lateral emergen un poco anterior de las raíces posteriores los filetes de origen medular del nervio accesorio. Configuración interna de la médula espinal. Sobre la línea media vamos a encontrar la fisura media anterior y el surco medio posterior. La fisura media anterior dice que va a ocupar el tercio anterior de la médula espinal, es decir, que la médula espinal va a tener 3 tercios, el tercio anterior, el tercio medio y el tercio posterior. El tercio medio va a estar ocupado por la comisura gris y el tercio posterior vamos a encontrar lo que es el surco medio posterior, el cual va a dar origen al tabique medio posterior, que este va a ser de origen neurogliar, es decir, es tejido de sostén. En lo que respecta al tabique medio posterior y a la fisura media anterior, van a estar unidos entre sí por la comisura, es decir, que va a dividir a la médula espinal en 2 mitades simétricas. La médula espinal está compuesta por sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia gris tiene forma de H y está formada por 2 masas laterales, las cuales van a estar unidas por la comisura gris. Ahora, la comisura gris está separada de la fisura media anterior por una pequeña lámina que es la comisura blanca anterior. Ahora, en la comisura gris encontramos en el centro que está ahuecada por el conducto central o conducto epidimario. El conducto epidimario va a estar dividiendo a la comisura gris en 2 partes, una anterior y otra posterior, las cuales la anterior se va a denominar comisura gris anterior y la posterior comisura gris posterior. Las 2 masas laterales van a estar incurvadas y van a tener forma de media luna. También van a estar divididas en una parte anterior y otra posterior. En lo que es la asta anterior vamos a tener lo que va a ser más voluminosa, ancha y va a ser motora, mientras que la posterior va a ser alargada, estrecha y va a ser sensitiva. Lo que corresponde a la asta anterior vamos a distinguir 2 partes, lo que sería la base y la cabeza. En lo que respecta a la posterior vamos a distinguir 3 partes, una anterior que es la cabeza, una intermedia que sería el cuello y una posterior que va a ser la base. La asta anterior va a estar separada de la superficie de la médula espinal por la comisura blanca, mientras que la asta posterior encontramos que tiene una parte blanca denominada tracto posterolateral, donde van a llegar las raíces posteriores de los nervios espinales. En el extremo posterior de la asta posterior encontramos una sustancia denominada sustancia gelatinosa, donde en la parte superior va a estar comprendido el núcleo marginal. Además de ello vamos a encontrar lo que son los núcleos de la sustancia gris. En lo que respecta a la asta anterior vamos a encontrar 2 núcleos, el anteromedial y el anterolateral. En lo que respecta a toda la asta lateral va a estar ocupada por el núcleo intermedio lateral. En lo que es la asta posterior encontramos el núcleo torácico posterior. Hasta posterior encontramos 2 núcleos, el núcleo torácico posterior y el núcleo de la sustancia gelatinosa. Los territorios fisiológicos de la sustancia gris. Vamos a encontrar 3 territorios, el territorio anterior que va a ser motor y va a estar ocupado por todas las astas anteriores, y el segundo territorio va a ser sensitivo, ocupado por toda la mayoría de las astas posteriores. Vamos a encontrar también un tercer territorio que va a ser vegetativo, que va a estar ocupado de la sustancia gris y se va a extender hasta los cordones laterales. En lo que es al territorio vegetativo encontramos 2 núcleos, el núcleo de la sustancia visceral secundaria y también el núcleo intermedio lateral, y ahí vamos a encontrar 2 zonas, una zona visceromotora y que va a estar ocupada por la asta anterior y una zona viscerosensitiva que va a estar ocupada por la asta posterior.
La sustancia blanca va a estar ocupada por 3 cordones: el cordón posterior, el cordón lateral y el cordón anterior. El cordón anterior va a estar separado del cordón lateral por las astas anteriores de la comisura gris y por las raíces motoras de los nervios espinales. Por otro lado, el cordón lateral va a estar separado por el cordón posterior por las astas posteriores de la sustancia gris y por las raíces posteriores de los nervios espinales. Ahora los territorios fisiológicos de la sustancia blanca. Vamos a encontrar aquí tractos que van a estar divididos o comprendidos en lo que sea el cordón posterior, el cordón lateral y el cordón anterior. En el cordón anterior vamos a encontrar el tracto córtico espinal anterior, que van a estar sus fibras entrecruzadas, mientras que vamos a encontrar también el tracto vestíbulo espinal, y lateral al vestíbulo espinal vamos a encontrar las fibras olivoespinales. Estas van a tener sus direcciones, van a ser laterales y no van a estar entrecruzadas. En lo que respecta al cordón lateral, encontramos el tracto espinocerebeloso posterior, el tracto espinocerebeloso anterior, que van a transmitir las impresiones de sensibilidad profunda inconsciente, y medialmente a estos tractos encontramos el espino talámico lateral, y posterior a este vamos a encontrar el córtico espinal lateral y el rubro espinal. En el cordón posterior vamos a encontrar los 2 fascículos, el medial, que es el fascículo grácil, y el lateral, que es el fascículo cuneiforme. Los dos van a transmitir las impresiones de la sensibilidad profunda conscientes, que van a ser dirigidos hacia la médula oblongada. Características particulares de la sustancia gris y la sustancia blanca en las diferentes porciones de la médula espinal. En la intumescencia cervical y en la intumescencia lumbosacra, el asta anterior aumenta considerablemente su volumen. En la sustancia blanca encontramos ciertas particularidades. En la porción cervical se encuentra el cordón posterior. Este está ubicado en una lámina de neurolia, el septo cervical intermedio o tabique cervical intermedio. Se desprende desde el surco intermedio posterior hasta la comisura gris. Medialmente se encuentra el tabique, y aquí encontramos el fascículo grácil, y lateralmente el fascículo cuneiforme. La intumescencia lumbosacra está formada por la sustancia gris mayormente y disminuye la sustancia blanca rápidamente de volumen, de superior a inferior, hasta llegar al cono medular. Origen de las raíces. Las raíces anteriores nacen de las neuronas que están situadas en el asta anterior, representando prolongaciones axonales. Por esta razón se llaman neuronas radiculares. Las raíces posteriores presentan un engrosamiento elipsoide, lo cual forman los ganglios sensitivos del nervio espinal o ganglios raquídeos. Los ganglios sensitivos constituyen 2 neuronas originalmente bipolares que evolucionan y forman una neurona unipolar. Los sensitivos del nervio espinal nacen 2 prolongaciones, una que es protoplasmática o periférica y la otra que es axonal, central o centrípeta. De las raíces sensitivas, las prolongaciones protoplasmáticas se unen a la raíz motora formando el nervio mixto, lo cual transmite la información hacia el tronco simpático y dando lugar a un impulso nervioso. Inferiormente, la intumescencia lumbosacra, la médula espinal se estrecha muy rápidamente y forma el cono medular. A este cono medular le sigue un segmento rudimentario filiforme y delgado denominado filum terminal. Hay que tomar en cuenta que los nervios espinales en una primera instancia se dirigen lateralmente, y a medida que la médula espinal desciende, estos mismos nervios se dirigen inferiormente para así formar la cola de caballo.